Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia. Pues nuevamente nos vemos a través de este medio y nomás que hoy es completamente en vivo, ¿sí? Y les pido de favor que estemos muy atentos, ¿sí? Es una transmisión, por decir especial, ¿sí? Por la manera en que se está haciendo, porque hoy todo Ministerio de Visión Internacional estamos transmitiendo pues lo mismo, por decirlo así, en cuanto a la consistencia de la palabra. Entonces, yo les pido de favor que estemos muy atentos. Antes les agradezco su atención y su tiempo, ¿sí? Ya que pues la palabra del Señor será expuesta para cientos de congregaciones en diversas partes del mundo, ¿sí? Y esto es un evento que pues Ministerio de Visión Internacional, que es nuestra cobertura, lo está haciendo. Y bueno, yo quisiera, antes de seguir más, hablando más, que estuviéramos muy atentos, no perdamos detalle de nada, ¿sí? Vamos a estar muy atentos. En unos cuantos segundos eh, va, este, va a predicar nuestro invitado, que es el pastor Juan Carlos Mansewich. Es mi pastor, es el pastor también de todos nosotros, ¿sí? Es nuestra cobertura, de manera que les pido su atención y que estemos muy, muy atentos. Y bueno, dejo con ustedes al pastor Juan Carlos, que nos tiene la predicación de esta mañana, de este domingo. Y bueno, los dejo con él. Estemos muy atentos. Gracias, familia. Hoy nos congrega un llamado muy grande de parte del Señor a toda la familia de Ministerios Visión Internacional. Hoy es un día para nuestra familia, un día mundial de humillación y arrepentimiento. Sí, humillación y arrepentimiento. Usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué algo así? Bueno, por varias razones. La primera, para mí la más importante, es que la humillación y el arrepentimiento le agradan a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios semejante cosa? Porque la humillación y el arrepentimiento publica de que Dios es inigualable, de que Él es grande, nosotros pequeños, de que Él es santo, nosotros pecadores, de que Él es lleno de misericordia, nosotros los que mendigamos la misericordia, los necesitados de la misericordia, porque Él es lleno de amor y nosotros el objeto de su amor. Sí, nos humilla para exaltar a Dios, nos humillamos para levantar el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que es necesario que Él sea levantado y que nosotros menguemos. Por eso, este día de arrepentimiento y también de humillación. La segunda razón es porque hay bendiciones. Bendiciones cuando nosotros hacemos esto, que las voy a hablar en un instante. Pero es menester entender que cuando Dios mira sobre la tierra, hay tres miradas, muchas más tal vez, pero tres que yo puedo identificar. Las miradas de Dios hacia nosotros. La primera, en una manera personal. La segunda, en una manera institucional, como familia, como mi casa, mi negocio, mi ministerio, mi matrimonio, es una institución. Y la tercera, en una manera nacional, como nación, como pueblos de la tierra. Y esta mirada de Dios determina si bendice o no. O sea, si te bendice personalmente o no te bendice personalmente. A veces tienes una bendición personal, pero en tu casa no hay bendición. A veces Dios está tratando duramente con la institución del hogar. Familias que están a favor del aborto, familias que están a favor de la corrupción. Entonces Dios no las bendice como familia. Negocio no los bendice, aunque sí tú estás en bendición.
O a veces estás tú en bendición y tu casa en bendición, pero tu tierra no está en bendición. Bueno, el humillarnos, el reconocer que Dios es grande y que necesitamos su favor, el pedir perdón, el alejarnos del pecado, el confesarlos, que es lo que vamos a hacer hoy, hacen que Dios nos mire con misericordia, con favor y con bendición. Y este día vamos a hacer algunas proclamas, algunas confesiones en todos lados, en las distintas reuniones desde ayer, en algunas otras partes del mundo, en las más de 500 congregaciones de Ministerios Visión Internacional. La reunión ha comenzado, tiempo de alabanza, de adoración y luego un tiempo de humillación y de confesión, engrandeciendo el nombre del Señor. Y para hacer esto hay muchos ejemplos, desde Génesis, desde el principio, desde la creación con Adán y Eva, hasta Apocalipsis. Podría mostrarte esto que yo llamo un ejercicio espiritual. En verdad, el arrepentimiento debería ser un ejercicio espiritual, así como cuando leemos la palabra del Señor, la Biblia, que yo la hago por disciplina. Cuando asistimos a la congregación semanalmente, como cuando oramos cada mañana en altares, el arrepentimiento, la humillación, el pedir perdón, debería ser una disciplina espiritual. No nos lleva mucho darnos cuenta por qué tenemos o necesitamos arrepentirnos. En verdad, con solamente mirar a Dios, leer su palabra y pedir la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, rápidamente nos daremos cuenta de aquellas cosas que tenemos que pedir perdón, dejar de hacerlas, volvernos a Dios, eso significa arrepentimiento, luego convertirnos, como es un cambio de mentalidad, eso es lo que significa, como está escrito en Hechos, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros vamos a tomar el libro de Daniel. Aquí en Daniel, el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo de crisis. Y como disciplina por sus pecados de idolatría, de corrupción, de injusticias y de violencia, Dios había permitido que muchas naciones extranjeras los conquistasen. De hecho, muchos murieron en batallas, otros fueron llevados cautivos a Babilonia, y entre los esclavos de estos que fueron llevados cautivos estaba Daniel, un joven Daniel, que por cierto significa varón muy amado, varón muy deseado por parte de Dios. Esto está escrito en Daniel capítulo 10, versículo 11. Y este joven Daniel tenía el entendimiento de los tiempos. En Daniel capítulo 4, en el versículo 9, dice: hay en ti espíritu de los dioses santos y ningún misterio se te esconde. Es lo que le reconocía Nabucodonosor, quien era un idólatra, pero reconocía que a nada se le escondía a Daniel. Y bueno, llegando al capítulo 9 de Daniel, habían pasado casi 70 años de cautiverio, 70 años de exilio, de esclavitud, del pueblo de Dios fuera de su tierra, sin su templo, sin su precioso altar, sin la llama del fuego de Dios ardiendo. Allí en Babilonia quedaron por 70 años. Y muchos se preguntaban cuánto más durarían estas restricciones. ¿Cuánto más duraría este exilio, este encerrón? Bueno, justamente estamos viviendo algo parecido sobre la tierra, y seguramente también por nuestros pecados, y seguramente también por nuestras injusticias, y seguramente también porque como personas no hemos agradado a Dios, y como institución, como familia, iglesia, ministerio, tampoco hemos agradado muchas veces a Dios, y como nación ni se diga. Entonces vivimos en una restricción, hasta ni siquiera podemos hablar porque nuestra boca tiene un tapaboca, un barbijo, una máscara que no nos deja, y cada vez las restricciones son más fuertes. También en aquella época tenían la prohibición de reunirse para adorar a Dios.
De hecho, a Daniel lo arrojaron al foso de los leones solamente por orar. Pero Daniel hizo algo más que esperar a ver cómo se daban las cosas. Porque me doy cuenta que muchos hoy están en una actitud de pausa. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Daniel no hizo esto. Daniel era un joven de oración. Indagó en la palabra de Dios y se dio cuenta que había profecías que se habían hablado mucho tiempo atrás. Encontró que Jeremías había profetizado 70 años de cautividad. De hecho, si usted mira en la escritura, una palabra muy conocida en Jeremías capítulo 29, en el versículo 10 en adelante, dice: así ha dicho Jehová, cuanto en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, aquí quiero que usted preste atención. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Note cómo la oración, el oír, el humillar el corazón y entregarlo completamente a Dios hacían que los tiempos cambien y hacían que la tendencia cambie como un punto de inflexión. ¿Y cuántos queremos este tiempo, que ya este tiempo malo se acabe? El profeta Daniel, cuando leyó en el capítulo 9 la palabra del Señor, hizo cálculos y encontró que se estaba por cumplir el tiempo de disciplina. Y Dios había dicho que visitaría a su pueblo, que les daría la posibilidad de regresar, de edificar el templo, de adorar al Señor en Jerusalén. Y se dio cuenta que era tiempo cuando el Señor oía las oraciones, y al oírlas Él iba a responder, porque tenía planes de bendición y un futuro para ellos. Y quiero decirte en este día, a pesar de que estamos viviendo lo que estamos viviendo en la tierra, Dios tiene planes buenos para tu vida. Sí, lo único que tenemos que hacer es humillarnos, es arrepentirnos, es convertirnos, es mirar a Dios, es volvernos de todo corazón a Dios, reconocer nuestros pecados y dejarlos y apartarlos. Y dice el Señor: yo los voy a bendecir, yo los voy a visitar. Por eso nosotros hoy, en Visión Internacional, en todo el mundo, estamos haciendo lo de Daniel. Queremos proclamar que Dios es grande y nosotros pequeños. Él es santo y nosotros pecadores. Él es lleno de misericordia y nosotros el objeto de esa misericordia. En este capítulo 9, cuando Daniel se enteró de que Dios escucharía, y sabe, porque yo sé que Dios escucharía, porque estamos bajo la gracia, porque la sangre de Cristo hoy nos asiste. Sí, porque la sangre de Cristo habla en nuestro favor, y Dios, esperando que alguno se arrepienta, Él volvería su rostro. Daniel, cuando se dio cuenta de esto, en aquel momento, a causa de una profecía, como dije en Jeremías, dice en el capítulo 9, en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese lo que hizo. Este es un pedacito nomás de este tremendo capítulo. Oró al Señor y mire, hizo 5 cosas. Volvió su rostro al Señor. Lo buscó en oración y ruego. Ayuno en silicio y ceniza. Oró e hizo confesiones. Y todo esto que ve aquí es lo que hemos estado este tiempo. Hemos estado buscando al Señor con todo nuestro corazón. Hemos estado orando ya por 390 días.
hemos estado ayunando, haciendo intercesión, y hoy nos hemos determinado en una manera muy formal, casi ceremonial, hacer confesión. Daniel hizo 6 distintas confesiones. Dijo, hemos pecado. Ahora sí estoy leyendo en el capítulo 9, pero el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo pueblo de la tierra. Note, 6 confesiones importantes. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. 6 confesiones, y hoy vamos a hacer algo parecido. 6 confesiones. ¿Por qué? Porque confiamos que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En este mismo capítulo 9, pero ahora el versículo 18, decía Daniel, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué tremendo 2 versículos. No hemos confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Por amor de ti mismo y de tu nombre que es invocado. Por eso nos acercamos. No porque somos buenos, no porque somos mejores que otras organizaciones. Tal vez precisamente por eso venimos con esta actitud, porque no lo somos. Pero sabemos que Dios nos ama mucho. Y Dios tiene en alta estima su nombre, su reputación. Por eso invocamos su nombre. Y hemos preparado confesiones en 3 áreas, en cuanto a pecados personales, en cuanto a pecados institucionales, en nuestro caso la iglesia, y en cuanto a pecados nacionales. Ahora, antes de que puedas escuchar a hermanos ungidos entrando y tomando el lugar y haciendo estas confesiones, quiero hablarte un poco de los beneficios de las confesiones. Porque conocemos a Daniel como el valiente y talentoso joven que sirvió lealmente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y era el interpretador de sus sueños, pero sus mayores hazañas dieron como resultado no de ser un gran interpretador de sueños, sino ser un hombre justo de oración. Sí, los resultados de Daniel vinieron como resultados de un hombre justo de oración. Y te quiero hablar de tres grandes beneficios para que entendamos que también somos beneficiados con una actitud de arrepentimiento. Daniel vivió una vida, por ejemplo, tan dedicada y santa que uno no esperaría verlo arrepintiéndose delante del Señor. Pero su corazón era muy sensible al pecado y se identificaba con los horrendos pecados de Israel y se puso a orar. Y cuando oraba, como leímos recién en el versículo 5 de este capítulo 9, decía, nosotros hemos pecado. No te decía, yo
Él no lo hizo, pero tomaba el lugar de los que lo hicieron. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres y bueno, los pueblos de la tierra. Pero decía, yo soy parte. Es que mi hermano y mi amigo, no podemos esperar que la gente que no conoce al Señor se arrepienta. Solo los que tienen luz nos podemos arrepentir. Y estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, dice aquí en el versículo 20, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel que no había hecho estos pecados que él iba a confesar, pero él dice que hablaba, oraba y confesaba sus pecados. Daniel estaba dicho en otras palabras, Señor, trata conmigo mientras estás tratando con tu pueblo. Si hay algo de iniquidad en mí, sácalo, muéstramelo. Señor, trae luz a mi vida, que sea yo, Señor, yo quiero ser aquel que tú perdones. Sí, hay muchos beneficios del arrepentimiento. Un beneficio maravilloso es el regalo de un encuentro con Jesucristo. ¿Te acuerdas que para terminar te dije que te iba a dar unos beneficios? Te voy a mostrar 3 por los cuales nos conviene hacer lo que estamos haciendo. El primero, el más grande de todos: cuando nos arrepentimos, muy pronto el Señor se va a aparecer. Leímos en Jeremías, yo os visitaré. Un encuentro con Jesucristo. Hay beneficios cuando te arrepientes, claro que sí. Después de que Daniel se arrepintió, él tuvo una visión. Dice, alcé mis ojos, aquí en Daniel capítulo 10, en el versículo 5, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. ¿Sabes quién era ese? Jesucristo. Después de haberse arrepentido en el capítulo 9, Cristo mismo se le aparece. Fue el único que vio a este hombre que en realidad en toda su gloria era Jesucristo. ¿Entiende? Daniel no estaba orando para que Dios le diera una revelación. Daniel no estaba orando para que Dios le diera más poder y le diera más unción. Él solo se estaba arrepintiendo, estaba confesando, estaba gimiendo por el pecado de su pueblo. Y Jesús se encargó de ir a donde estaba Daniel. Él llegó a Daniel. El Señor fue quien lo provocó. Como ves, cuando nos humillamos ante el Señor y arreglamos las cosas con Él y con los demás, no tenemos que buscar por una revelación y por un don y por un milagro. Dios mismo viene. Jesús se manifiesta. Tal vez no va a venir a ti en una visión, pero seguramente sentirás su presencia. Así que para nosotros el primer beneficio del arrepentimiento es la presencia del Señor. El segundo beneficio es que el Señor mira nuestras vidas personales. En Proverbios capítulo 28, en el versículo 13, una escritura muy conocida, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas es porque los pecados que hemos cometido y ofendido a Dios han sido como una puerta abierta donde el enemigo se ha metido. Y por eso hay pobreza, hay destrucción, hay dolor, hay divorcios, hay peleas, hay disensiones, amarguras, hay pobreza, hay tantas cosas, absolutamente tantas cosas. El Señor quiere hacerte prosperar, quiere que alcances misericordia. El primer beneficio es la presencia de Dios. La segunda es bendición de Dios en tu vida. Y la tercera está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo, todos lo conocemos, yo me lo sé de memoria, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, así dice la Nueva Versión Internacional.
Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuántos creen que nuestra tierra tiene que ser perdonada, restaurada, visitada por Dios? Yo creo que nuestras naciones en Latinoamérica, comenzando inclusive todo el pueblo hispano en Estados Unidos, Iberoamérica, en España, en el Cono Sur, todos los países de Centro y Suramérica también, necesitamos que Dios nos toque. Estos tres beneficios: que Dios nos visite, visite nuestras congregaciones, que Dios toque nuestras familias y nuestras vidas y nos bendiga, y que Dios sane nuestra tierra. Hagamos como Daniel. Hagamos como Daniel. Nos humillemos por nosotros y en favor de aquellos que están en nuestro círculo de influencia. Dios les bendiga. Como vieron, como dice la Biblia, palabra digna de ser escuchada, ¿no? Y es que hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, como ya nos mencionó el pastor Juan Carlos. Y yo creo que más allá de los beneficios y de las cosas, lo más triste, lo más preocupante que deberíamos de tener siempre, es que el no arrepentirnos, el seguir con nuestro pecado, va a traer algo fatal. Y es que vamos a irnos saliendo de la presencia de Dios. Vamos a irnos a otro lado. Vamos a desviarnos del camino. Y eso es el principal problema por el cual debemos de arrepentirnos y debemos de humillarnos. Acuérdense, la humillación no es de que nos hagamos menos. La humillación, como nos decía el pastor, es reconocer la grandeza de Dios. Y reconociendo esa grandeza y su santidad, es por eso que nosotros no debemos de tener el pecado y debemos de arrepentirnos. Debemos de volver nuestros ojos a Dios. Porque a veces nos quedamos nada más con las primeras cosas, que es arrepiéntete y humíllate. Y parecería que va a ser nuestra moneda de cambio para decirle a Dios, ya me arrepentí, me humillé y ahora te voy a pedir lo que yo quiera. Las cosas no son así. Si nosotros continuamos leyendo 2 Corintios 7, dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, que es lo que estamos viendo, lo siguiente es lo que nunca se nos debe de olvidar, que es busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Es seguir buscando a Dios y no volver al pecado, no volver a esa conducta. Podría darte una lista de cosas, pero realmente tú sabes cuáles son esas cosas que debemos de sacar de nuestra vida, que debemos de tener cuidado. Y después nos dice, yo los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Son los beneficios. Pero de todas y de las cosas más grandes, de Jesús aún mismo, el único detalle que él tuvo no fue sufrir. El único detalle que él tuvo fue que iba a apartarse de la presencia de Dios. Así deberíamos ser nosotros. Ahora tenemos la confianza de que Dios nos va a perdonar. Él lo prometió. Pero para eso necesitamos nosotros arrepentirnos. Y los puntos que debemos de tocar siempre. Primera, como te decía, nosotros conocemos cada quien cuál es nuestro pecado, cuál es esa cosa que nos está apartando de Dios. La segunda cosa es dentro de la iglesia. Desobediencia, ¿se acuerdan? Ya lo hemos tratado muchas veces y últimamente lo estamos mencionando mucho. Pero ¿qué es aquello que Dios te dijo que tenías que hacer en la iglesia? Y a veces pensarás, no, pues nunca me ha dicho que predique, nunca me ha dicho nada. Hay muchísimas cosas que hacer en la iglesia, muchísimas. No saben cuántas cosas podemos hacer.
y también dentro del ministerio que Dios nos ha dado y dentro de nuestra responsabilidad como hijos y miembros de una iglesia. ¿Cuánto ha sido la última vez que compartiste una liga para que oigan la predicación, ahora que estamos ahí? Cuando regresemos, ¿cuántos hemos invitado a personas para que asistan a la congregación? ¿Cuántos nos hemos interesado por la limpieza? Podría pasarme muchas horas. Pero es hora también de obedecer, de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y hacer eso que no estamos haciendo como miembros de una iglesia. Y el último, por nuestra nación. ¿Estamos siendo esa luz de Dios? ¿Estamos reflejando a Jesús dentro de todas nuestras acciones? Recuerden, en cualquier lado somos un instrumento. Podemos hacer adoración, nuestro trabajo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo buenos ciudadanos? ¿Estamos representando dignamente nuestro título de hijos de Dios? También es momento de arrepentirnos y empezar a brillar. Y para terminar, vamos a terminar con una oración. Y esta oración la puedes tomar como modelo. Tenemos la más grande oración modelo, que es el Padre Nuestro. Ya la estudiamos también, búscala en el canal y ahí la vas a encontrar. Pero te queremos dar un pequeño ejemplo. Y ahorita mi esposa les va a guiar en una oración que lo pueden tomar como modelo. Recuerden, no es porque hoy sea un día especial o porque hoy se le ocurrió a Ministerios Visión Internacional, no. Pero sí es buen momento para hacerlo una práctica, como nos decía el pastor Juan Carlos. Así como deberíamos de ver nuestra Biblia, recuerden, buscar el rostro de Dios. Diariamente, también diariamente tendríamos que arrepentirnos. Por eso el Padre Nuestro viene esa parte de perdona nuestras ofensas. Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Y Él lo va a hacer. Así que en un momentito, una pequeña oración que nos va a ayudar a ver todo eso. No se desconecten, por favor. Señor, hoy estamos, Señor, delante de ti. Señor, reconocemos que tenemos que arrepentirnos todos los días, Señor. No solo porque hoy es un día que le hemos puesto altares de arrepentimiento, sino que tiene que ser una actividad diaria, Señor, para nuestra vida. Señor, hoy te pedimos, Señor, perdón. Nos arrepentimos, Señor, por todas las cosas que en lo personal, Señor, no he hecho, Señor. Que no he reflejado, Señor, tu luz en el trabajo, Padre. Que no he sido quizá una buena vecina, que quizá, Señor, no he sido ejemplo, Señor. Perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, de todas aquellas acciones que como persona no he hecho bien, Señor, y que lejos de reflejarte a ti, Señor, he reflejado, Señor, lo que soy yo, Señor. Me arrepiento, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú ves, Señor, mi corazón, tú ves los corazones de las personas que hoy te están diciendo perdón, Padre. Te pedimos también perdón, Señor, porque como congregante quizás, Señor, no he hecho, Señor, lo que tú me has ordenado, Padre, porque quizá hasta estoy haciendo lo que yo quiero, Padre, y no lo que tú me has dicho que tengo que hacer, Padre. Hoy te pido, Señor, que no me perdones, Señor, por cada omisión, Señor, que he hecho. Señor, también por aquellas cosas que creyendo que son tu voluntad, pero en realidad son mi voluntad, Señor, lo que a mí me gusta y lo que a mí me place, Padre. Perdóname, Señor, perdóname, Padre. Y también, Señor, te pido perdón porque como ciudadana, Señor, no he hecho, Señor, lo que tú ordenas que, Señor, bendecir a mis autoridades, Padre. Perdóname por cada vez que he levantado juicio, Señor, por mi gobernador, por mi presidente, por cada alcalde, Padre. Perdóname. Hoy me arrepiento de cada vez, Señor, que he señalado y he olvidado que por ti, Señor, han sido puestas estas autoridades. Perdóname, Señor, también porque hasta por el semáforo que nos pasamos, Señor, porque no estamos, Señor, obedeciendo, Señor, las leyes, Señor,
que sí, Señor, las han puesto hombres, Señor, pero tú has puesto estas autoridades, Señor, para que gobiernen este país, Padre. Hoy no me arrepiento, Señor, de cada cosa, Señor, que yo sé que no he hecho bien, Señor, y que quizá en mi interior he dicho, bueno, no pasa nada. Pero sí, Señor, sí sucede. ¿Por qué? Porque no estoy reflejando el amor de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú ves nuestros corazones que están hoy arrepentidos y que están, Señor, humillados delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias por conectarte. De verdad es una bendición que hayas estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y es la primera vez que hacemos esta reunión en vivo. De verdad nos da mucha emoción porque pues Dios ha sido bueno. Muchísimas gracias, familia.